compartir este tiempo. Es cierto lo que el presidente ha dicho, hace 32 años que con mi esposa estamos en Tierra del Fuego, se cumple ahora en junio, y ha sido también una prueba más de la fidelidad de Dios y de lo que Dios puede hacer simplemente cuando nos ponemos en sus manos. Hermanos, quiero en esta mañana compartirles algo siguiendo la temática que estamos llevando. Creo que no equivocarme al decir que este tiempo ha sido un tiempo de oración como hacía tiempo que no llevaba adelante, con mi esposa también. Por esto y por situaciones que uno vive en lo personal, y hablar de este tema cuando uno vive situaciones muy íntimas y que lo cargan, realmente cobra mayor notoriedad todo esto, y uno se aferra a Dios sabiendo que es lo último que queda. Y compartir entonces esto va a ser grato y también desafiante para mí. Hay un pasaje interesante en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, un momento especial donde tenemos que recordar un gran hombre de Dios, Josué. Josué tuvo una característica especial, un hombre que estuvo tantos años al amparo de Moisés, pero cuando surge, lleva adelante un ministerio realmente tremendo y donde uno puede sacar muchísimas lecciones. Y hasta el último momento de su vida, de la vida de Josué, él hizo cosas e hizo algo en ese momento que también llama poderosamente la atención. Josué fue un hombre que supo leer los tiempos de Dios. Cuando él ya estaba al final de sus días, cuando él se dio cuenta que ya su cuerpo no daba más, cuando ya se dio cuenta que era el tiempo para estar en la presencia del Señor, él junta a su pueblo. Él capta que hay cosas que están sucediendo y que eran motivo de hacer algo. Entonces, y aún sabiendo que la unción de Dios estaba sobre él y que tenía autoridad para hablar, junta a ese pueblo de distintos lugares. Y allá van los caballos hacia el norte, hacia donde estaba Dan, casi en los límites con Siria, allá cerca de Damasco se había establecido la tribu de Dan. En el sur estaba Simeón, tomando toda la parte desértica, Beersheba ahí como centro. Por el lado, ambos costados, estaban las medias tribus de Manasés, del lado del Jordán uno y del otro lado la otra. Y allí van los caballos diciendo, necesitamos que vengan todos. ¿A dónde? A Siquem. Y paradójicamente Siquem está en el medio. Cuando uno ve la distancia entre Siquem, esa ciudad, y el sur, donde estaba la última de las tribus, Simeón, y cuando mira hacia arriba, donde estaban, eran distancias equivalentes. Hoy nosotros nos reunimos aquí en Córdoba. Córdoba es el centro geográfico continental, no el centro geográfico de nuestro país, porque entonces ahí tendríamos que trasladar algo más cercano a nosotros, los fueguinos, porque está en Tierra del Fuego, 4.000 kilómetros hay desde Tierra del Fuego hasta la Antártida, y son una distancia aproximadamente también 4.000 kilómetros, 4.000 y algo, hacia el norte. De paso, les digo esto. Y si bien es cierto que somos una de las provincias geográficamente más chicas, eso por lo menos en la conciencia, como nos queda cuando miramos el mapa. Sin embargo, Buenos Aires, somos la provincia más grande. Porque cuando sumamos, nuestra provincia dice muy bien, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, y cuando sumamos eso, somos un montón de kilómetros por lo menos. Esto vale también para decir que fueron reunidos. Josué une a ese pueblo en Siquem y ahí comienza a hablarles. Fue una verdadera arenga. Él como militar, él entonces comienza a decirles, hasta acá hemos llegado. Y comienza entonces a explayarse, a decirles las cosas que Dios había hecho a través de los tiempos. Y no les dice,
los últimos 10 años, sino que comienza desde el principio a recordarles lo que Dios había hecho. Mis hermanos, creo que nunca como en estos días tenemos que recordar lo que Dios hizo sobre nosotros como pueblo de Él. Y no mirando simplemente los años en que el Señor ha estado con nosotros, no mirando 32 años, sino mirando mucho más allá, aún desde los comienzos. Cuando a los 11 años conocí al Señor y de la manera, mi familia toda, mis padres comenzaron a acercarse a Dios fruto de lo que Dios había hecho. Como hijo de un alemán frío, Dios también ha hecho cambios. Y nunca como en este tiempo me emociono por cosas. Es un tiempo en el que Dios nos recuerda las grandes cosas. En el caso de Josué, le dijo entonces cosas maravillosas. En el capítulo 24, donde está todo ese desarrollo, y aún el anterior, también podemos marcar algunos versículos que nos van a llamar la atención. Dice el verso 3 de Josué: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Valiosísimo sabiendo la imposibilidad de su esposa. Sigue más adelante, pasaje como el que está en el 6. Saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Sigue el relato diciendo después también otras cosas hermosas, cómo los introdujo, cómo comenzó entonces a tratar con ellos en especial. Y sigue diciendo, versos 11 al 13, también de este mismo capítulo, lo siguiente: pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los reyes de los amorreos, no con espada ni con tu arco. Está recordándoles. Dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Les está recordando una cantidad de cosas que refrescan la mente de ese pueblo. Allí está un detalle quizás también interesante: cuando Él une a ese pueblo, dice que junta a todo ese pueblo, pero después separa a los ancianos, el liderazgo, y ahí también está delante de ellos y les habla, recordando todo lo que Dios había hecho a través de los años, cientos de años. No había material escrito, todo quedaba acá, tenía que ser recordado. Ustedes no pueden olvidar lo que hice. Mis hermanos, es un buen tiempo. Nosotros tenemos una cantidad de cosas que nuestros hermanos hebreos no tenían en la antigüedad. Ellos usaban su memoria simplemente. Ellos usaban su memoria y les está entonces Josué recordando esto. Y Josué hizo algo en ese momento, luego de hablarles, que ayer comentamos: hizo pactar a ese pueblo nuevamente con Dios. Y creo que es un tiempo también en que tenemos que pactar algo. Tenemos que encontrar algo de donde sostenernos, algo también que nos recuerde qué es lo que hizo Dios con nosotros. Josué les está diciendo: ustedes tienen que saber quiénes son frente a Dios. Ustedes no son cualquier cosa, ustedes no son cualquier pueblo, son el pueblo. Tienen que recordar eso. Mis hermanos, es un tiempo en que tenemos que recordar quiénes somos, dónde están nuestras raíces, quién es el Dios poderoso que nos sostiene. No es nuestra capacidad, no es todo lo que alberga esto, no es nuestra inteligencia, no es nuestra intuición, es Dios. ¿Y quiénes somos en Dios? Esto es lo que está diciendo entonces
Josué. Y en el versículo 25 de ese capítulo, él les hace pactar. Pacta ese pueblo nuevamente con Dios. Nunca jamás dejaremos a nuestro Dios. Mis hermanos, creo que periódicamente necesitamos y bienvenida a esta reunión para reconocer que hubieron cosas que pasaron en la historia del pueblo de Dios, cosas que tienen que ver con nosotros, que pasan también por encima nuestro, que tenemos que ver algo en esa historia, porque somos parte de ese pueblo de Dios, tenemos una identidad con ese pueblo de Dios que no podemos olvidar. Yéndonos ahora al Nuevo Testamento, quiero compartirles cuál es la visión de otro gran hombre de Dios en el Nuevo Testamento y que tiene que ver con esto. Josué entendió, leyó los tiempos de Dios y él dice, algo tenemos que hacer, renovar. Pacten con Dios, sepan con quién es el Dios que están pactando y pacten con Dios, seguirle a él, subordinar sus vidas. El apóstol Pablo es el que también en una de sus cartas, una de las hermosas cartas que le escribe Efesios, él tiene algo que nos habla que es también tan importante para este tiempo nuestro hoy, para el que vivimos. Mis hermanos, tenemos necesidad de leer los tiempos de Dios. Pidamos esa sabiduría para leer esos tiempos de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo? ¿Qué es lo que Él se dispone? Y entremos en esto. Para entrar en esto, el apóstol Pablo habla de algo sumamente importante. Hemos hablado quizás tantísimas veces que hay una unidad que debemos anhelar y desear y debemos hacer por eso dentro del pueblo de Dios donde Él nos ha puesto. Nos hemos cansado de hablar de que no podemos vivir como llaneros solitarios. No podemos vivir pensando de que toda nuestra ciudad se va a convertir por lo que nosotros estamos haciendo. Esto no es ninguna profecía negativa ni estar pensando al revés, sino que es una tremenda realidad. Y Pablo también, con una capacidad más que deseable por todos nosotros de alcanzar a ver y leer el pensamiento de Dios, ver en este tiempo cómo actúa Dios. Él dice a los hermanos de Éfeso lo que encontramos en ese capítulo 4, el verso 3. Pablo logró leer eso. Él habla de que necesitamos en este tiempo, y es nuestro mayor desafío, buscar una unidad. Y es interesante que Pablo lo dice en un momento, en un tiempo, en que imperaba la Pax Romana. Creo que casi todos podemos entender o sabemos a qué se refiere cuando uno habla de la Pax Romana. La Pax Romana que imponía el Imperio Romano imperante en esa época y de la cual Pablo era también parte, era un ciudadano que estaba en ese lugar, pero era un cristiano que estaba sometido bajo ese imperio que desarrollaba y llevaba adelante la paz romana. Todo bien, mientras hagas lo que yo digo. Si no, la paz romana te pone la bota del soldado sobre la cabeza y te hace desaparecer. La paz romana decía, ustedes pueden hacer todo lo que ustedes quieran y que nosotros les permitamos, pero nada fuera de eso. Y en medio de eso, y que imperaba eso, él escribe a la iglesia de Éfeso de que era el gran desafío y presenta este tema dentro de ese contexto que no podemos olvidar. Mis hermanos, el contexto nuestro también, hay un montón de cosas que atentan contra la unidad. Hay un montón de cosas que hoy en día atentan contra la unidad del pueblo de Dios. Pero aún por encima de esas cosas, Pablo dice que es el gran desafío nuestro, apuntar a la unidad. Y lo interesante, hubo un gran hombre de Dios, Martin Luther King, que todos recordamos por esa célebre frase, tengo un sueño. Y entonces desarrolló ese sueño. Y él decía lo que él veía en ese sueño y lo que deseaba.
Yo creo que Dios también tuvo un sueño en el capítulo 17, permítame esta interpretación, cuando en el capítulo 17 de Juan dice Jesús que seamos uno perfectos, que seamos perfectos en esa unidad. El gran desafío, mis hermanos, el sueño de Dios es que nosotros seamos perfectos en unidad. Es el gran desafío, es el desafío de máxima, es el desafío que siempre Dios va a tirar, es el desafío que pone Dios delante de nuestras vidas. En el matrimonio, el desafío, nuestra esposa para siempre, la mujer con la que nos hemos casado para siempre, el gran desafío dentro de ese concepto de unidad, porque la unidad también es perfectamente válida para aplicarla dentro del concepto de matrimonio. Pablo entonces en Efesios está diciendo y está apuntando a ese gran sueño de Dios. Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Las recientes versiones traducen procurando. Procurando. Esa palabra que tiene un fuerte sentido de urgencia. Hay una urgencia que dice el apóstol Pablo que tenemos que llevar adelante. Algo está sucediendo y eso es urgente. Procurando. Esa palabra se puede traducir como apresúrense. No es algo, está bien, lo vamos a dejar para cuando me venga bien, sino que hay un fuerte sentido de urgencia. La idea de este verbo, la idea del verbo es conservar, cuidar o mantener algo que ya existe. Y acá está lo interesante que queremos ver. Pablo está diciendo que debemos preservar de una manera urgente esa unidad que ya existe. Y entonces Pablo es como que nos está tirando esto para que nosotros pensemos qué es lo que está existiendo, qué es lo que está sucediendo. Esta palabra procurando, este gerundio que califica a la palabra o al verbo mantener, señala nuestra tarea principal hoy en día. Necesitamos entonces hacer algo esforzadamente para mantener esto otro. Necesitamos apresurarnos para mantener la unidad. Y creo que como pastores tenemos un gran desafío en este tiempo de mantener esa unidad. Evidentemente, en esa unidad donde todos sumamos y donde todos tenemos que ver. Como decía antes, no es la cosa de hacer algo individualmente y porque yo haga algo individualmente, el Señor va a dejar todo lo demás relegado para poner sus ojos en mí, sino que Él, conociendo la magnitud de la tarea que hay que llevar en este mundo, Él dice, la única manera es preservando esa unidad y haciéndolo en forma unida. Hay una tarea que necesitamos hacer. Ahora bien, esa unidad que el apóstol está hablando aquí, esa unidad, la unidad del Espíritu, no es una expresión que está queriendo decir, bueno, la unidad del Espíritu nuestra, sino que está apuntando a la unidad que tiene que ver con el Padre. Él se está refiriendo entonces, el apóstol Pablo en este pasaje, a que necesitamos preservar la unidad que existe en los cielos. Esa es la verdadera unidad y que nosotros, de acuerdo a cómo actuemos acá, vamos a preservar. No es que esto se va a romper, pero el mundo va a creer de acuerdo a cómo nosotros actuemos en función a esa unidad. Pablo está entonces apuntando y está desarrollando. Pablo es como que está queriendo juntar a esa iglesia y decir, hermanos, hay algo sumamente urgente que hacer. Y esa urgencia tiene que ver con llevar adelante la unidad. Y eso tenemos que hacerlo en forma urgente. Necesitamos eso. El Espíritu hace realidad la unidad de los cristianos. Mis hermanos, el Señor está deseando esto. En aquel llamado que hizo Josué, evidentemente Dios estaba con Josué. Y Dios estaba
avalando lo que Josué estaba haciendo. Y sabía el Señor que a menos que ese pueblo pactara nuevamente, iba a haber dificultades. Iba a haber dificultades. Nosotros jugamos con cierta ventaja en este tiempo al mirar hacia atrás, porque sabemos cómo siguió la historia. Pero no tenemos esa misma ventaja para mirar hacia adelante. A menos que el Señor venga antes. ¿Qué pasará con los cielos que Dios levante dentro de 100 años y vean nuestras decisiones? Necesitamos entonces ser sabios para llevar adelante esto. Dice ese versículo también que esa paz es ese procurar esforzadamente, con solicitud, llevarla adelante, se debe hacer, dice el apóstol, en el vínculo de la paz. Y este es otro tema central también dentro de lo que Pablo habla en Efesios. La paz, ¿cómo llevarla adelante? ¿Cómo hacer eso? Qué difícil que está nuestro país, cómo se ha dividido a favor y en contra. Hasta en nuestras iglesias está sucediendo eso. Que el pensamiento de lo que sucede afuera hace que parte de la iglesia piense de una manera en lo político y otra completamente distante. Y no que eso esté mal, pero quizás en la manera, en los términos en que se plantea afuera, muchas veces está sucediendo dentro de las iglesias, y eso no es lo que Dios evidentemente está deseando. No está diciendo que todos seamos de un mismo color político, pero en esto es altamente aplicable lo que el Señor, ya previendo que iba a suceder, deja establecido. Dice, no lo dice, pero da a entender que van a suceder cosas que, a menos que estemos en unidad de espíritu, y eso a través del vínculo de la paz, no va a ir mal en nuestra generación. Y Pablo aquí entonces está diciendo que esa unidad del espíritu únicamente puede lograrse en el vínculo de la paz. Y ese es otro término también que necesitamos ver un poquito.